La clase número 8, que es el tema número 7, creo yo, es acerca de este apartado del Credo de los Apóstoles que reza así: al tercer día resucitó de entre los muertos. En referencia a nuestro Señor, voy a leer como lo he estado haciendo durante estas clases. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La resurrección es clave en el entendimiento de la fe cristiana y por eso decimos también que entender el credo de los apóstoles y confesarlos es creer la médula de la cristiandad, es entender que nos une a todos como pueblo redimido de parte de Dios. De acuerdo a la declaración de Pablo en 1 Corintios 15:7, nuestra fe se basa finalmente en el hecho de la resurrección. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra fe. Y somos, sigue diciendo él, ¿verdad? Somos dignos de la más grande lástima. Por supuesto, ¿verdad? Si adoramos a un Dios que supuestamente se encarnó y dijo que iba a resucitar y solo se murió, ese no es un Dios, es un charlatán, es un mentiroso. Pero el hecho de que haya resucitado hace que todo cobre sentido. Por eso el cambio de actitud de parte de todos los hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor estaba camino a la cruz, Él fue abandonado desde su arresto. Los discípulos corrieron, ¿verdad? En cumplimiento de la profecía de Zacarías, golpearon al pastor y se dispersaron las ovejas. Dice Marcos que Él se va, se entiende que es Marcos, ¿no? Marcos se va y huye desnudo, con una sábana solamente. Todos le abandonaron, Pedro lo niega y Pedro lo niega con maldición. Después de verlo humillado en el interrogatorio, Pedro estaba observándolo. Aunque su madre lo acompañó y algunas mujeres jóvenes y tal vez el discípulo amado, de alguna forma lo acompañan desde lejos, finalmente también terminan abandonándolo en un sentido moral. Porque cuando nuestro Señor está en la cruz, ellos no entienden la magnitud ni el propósito de la muerte y resurrección de nuestro Señor. No le creyeron. Era necesario que Él muriera para luego resucitar. Entonces, el Señor resucita el domingo y se habla mucho de parte del feminismo o de parte de las figuras feministas en la teología, que las mujeres han sido parte importante del ministerio de Cristo. Y eso es cierto, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero una de las referencias que mencionan ellas es el hecho de que ellas fueron las primeras en verlo resucitado. Pero eso tiene truco, ¿verdad? Porque el hecho de que ellas la hayan visto de primero no es porque hayan creído en la resurrección, al contrario, ellas creían que él no iba a resucitar, es decir, él era un hombre mentiroso, un charlatán, amado, pero un charlatán. Amado porque lo querían ver, pero querían ver el cuerpo, querían ungirlo, querían tratarlo como un cuerpo, como un cadáver. No lo iban a ver como el Cristo resucitado, como Jesús resucitado, como Jesús victorioso de la muerte, no, lo iban a ver como un mentiroso amado, porque lo quería mucho. Y fue en ese momento en que viene la revelación de parte de los ángeles o del ángel y les dice, ¿verdad?, acerca de cuál es el propósito de la piedra movida, de la piedra hecha a un lado de la tumba del Señor. Entonces, todo eso cambia su propósito de vida. Ellos, los discípulos, huyeron y estaban escondidos, dice el Evangelio de Juan, que estaban encerrados por miedo a que los mataran.
Los fariseos tenían miedo, los fariseos y los saduceos tenían miedo que los discípulos robaran el cuerpo para no decir, ¿no? Que sí había resucitado y por eso ya no estaba el cuerpo y redoblaron, pidieron a los romanos redoblar las defensas de la tumba. Entonces todo giraba en torno al hecho de la resurrección. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucita, le cambia la vida a todos. Le cambia la vida a todos. Le cambia la vida, por ejemplo, a los discípulos, empezando desde los más básicos, a los discípulos y a su madre María, y también a Santiago, su hermano. Los discípulos tenían fe en que Él sería el Cristo, que sería el llamado por Dios para liberar a Israel. Pero en el momento en que ellos abandonan al Señor y se atrincheran en una casa por miedo a la muerte, ellos demuestran que realmente no, su fe tal vez no era tan fuerte o era bastante débil, pero cuando lo ven resucitado, ellos están dispuestos a entregar su vida. Es irónico porque ellos tenían miedo que ellos de morirse. Y el ver a Jesús resucitado es, no me importa ahora si me muero, porque es verdad que el Señor es Dios. Primero era, para nosotros era, existía la posibilidad que fuera, y como se muere, me parece que no lo es, pero verlo resucitado es mi garantía que lo que dijo era verdad, que Él murió, resucitó y que vendrá en gloria. No tenemos ahora excusas para no creerle acerca de su segunda venida. Lo mismo pasa con Santiago y Judas, los escritores de las cartas. Ellos eran hombres incrédulos, creían que nuestro Señor estaba loco. En Marcos y en Mateo, menciono Marcos porque prediqué de Marcos y lo tengo más fresco que otros evangelios. Marcos nos cuenta que ellos llegaron por nuestro Señor Jesucristo mientras estaba enseñando porque creían que estaba loco. Y María también creía que estaba loco y por eso llegaron a sacarlo. Y es cuando nuestro Señor dice, ¿quién es mi padre, quién es mi madre y mis hermanos, sino aquellos que hacen mi voluntad? Porque tenía madre y hermanos físicos que no le creían, no le creían, pero cuando lo ven resucitado están dispuestos ahora, están dispuestos a entregar su vida por el Señor. ¿Y qué decir también del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, un asesino. Ahora, al tener una experiencia con Jesús resucitado, lo hace cambiar completamente su vida de ser el perseguidor de la iglesia a ser el más grande promotor de la iglesia. Por eso muchos historiadores hablan de que el cristianismo no es tanto una figura, no es tanto una religión en torno a la figura de Jesús, sino en torno a la figura de Pablo. Y pues los historiadores son seculares, sabemos, y tienen esas apreciaciones un poco sesgadas, pero en el entendimiento de lo que están tratando de decir es que el Nuevo Testamento no lo escribe nuestro Señor, lo escribe Pablo, y quien lo da y quien predica a las naciones es Pablo más que los discípulos, el resto de discípulos. Es Pablo quien es encargado de propagar el cristianismo y es por su experiencia con Jesús resucitado. De modo que esta doctrina no solamente es vital entenderla, sino es vital experimentar que nuestro Señor ha resucitado. ¿Qué significa que ha resucitado de entre los muertos? Por lo menos esto es lo siguiente, que Jesús murió realmente. No fue ni una apariencia y no fue un desmayo. Han habido muchas teorías en torno a la muerte de nuestro Señor, por ejemplo, que fue solamente la apariencia, como que se murió, ¿no? Pero eso no tiene ningún sentido porque a nuestro Señor no solamente lo crucificaron, sino que también lo atravesaron con una lanza y le iban a quebrar sus piernas, pero los romanos, siendo expertos ejecutadores, se dieron cuenta que no valía la pena porque Jesucristo hace mucho que había muerto. Así que no fue en apariencia, lo bajaron muerto, lo dejaron, lo dieron por muerto en la cruz porque estaba muerto y lo bajaron muerto y lo sepultaron muerto. Al punto de que los romanos que se ponen tenían que asegurarse que el cuerpo se mantuviera allí porque estaba muerto. Y ya se habían asegurado que había muerto, ya solo tenían que velar, no porque él se saliera, sino para que no se lo robaran. Y tampoco fue un desmayo. No puede desmayarse alguien que tiene estas condiciones que acabamos de mencionar. Además que participó del mismo estado que todos los seres humanos que mueren. Él participó de nuestra muerte
y estando en nuestra condición de muerte es que de allí sale de esa situación en la que todos estamos y eso lo vimos cuando hablamos de descendió a los infiernos. Además que su resurrección es única, no se trata solamente de regresar a la vida como lo hizo Lázaro y como lo han hecho muchas personas a lo largo de la narrativa bíblica, ¿verdad? Por manos de, por ejemplo, de Elías o de Eliseo, sino resucitar para no morir jamás. Eso es la resurrección, no morir jamás. El primero en vencer la muerte en un cuerpo glorificado. Lázaro resucita, pero en un sentido normal. La primera instancia, él vuelve con su cuerpo normal a su vida, pero nuestro Señor es el primero en experimentar la glorificación del cuerpo. Y entonces su cuerpo ya no morirá jamás, ni su alma morirá jamás. Entonces, a eso nos referimos de su experiencia entre los muertos. Entre los muertos es que verdaderamente estuvo entre ellos, que verdaderamente salió de entre los muertos que están actuales y que realmente su resurrección es única y primera. Es única primera, es algo que no han experimentado otro tipo de personas hasta el momento, ¿no? Por supuesto que esto también tiene algunas bases bíblicas, bastantes bases bíblicas, pero voy a apelar a su conocimiento de la palabra y solo voy a mencionar algunos. Romanos 6:9. Cristo habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Es la experiencia única del Señor. El Señor murió, pero ya no morirá o ya no permanecerá muerto. Ya la muerte no se enseñoreará, dice. Eso se refiere a no tendrá dominio sobre él, como si lo tiene de todos los seres humanos que han muerto actualmente. La muerte es señor de ellos por cuanto siguen muertos y nadie puede librarse de ese estado a menos que venga Cristo. Hechos 3:15, vean esta ironía, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Primera de Corintios, aquí se me fue el Primera de Corintios, con razón buscándolo no lo encontraba. Listo. Eh, la ironía, ¿verdad? Él es el autor de la vida, él es quien da vida, hoy dio vida a todos los hombres y murió, pero la recuperó. Recuperó su vida, es decir, Dios le dio vida nuevamente y todos allí eran testigos. Primera de Corintios 12 del 20, pues no lo vamos a leer, pero el Señor expone, pero Pablo expone repetidamente que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, siendo un verdadero Adán. Ahora pasamos al tema al tercer día. Este tema del tercer día es complicado. No sé si ustedes han leído los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan, pero hay muchos problemas en torno al tercer día. Claro, se nos dice, ¿no?, que nuestro Señor muere viernes y resucita domingo, pero hay algunos problemas porque el, el viernes era la Pascua, es decir, era la cena, o mejor dicho, pero sí, el viernes era la cena o el jueves era la cena. Solo voy a arreglar un tema de sonido. Listo. Entonces se nos dice que perdón, se nos dice que nuestro Señor es entregado, pero muere el viernes y es resucitado el domingo. Y el viernes al domingo no hay 72 horas. Hay entre 48 y 60 horas y mucho. Entonces no son 3 días completos. Entonces, ¿cuál fue realmente la cronología? Parece haber una discrepancia entre Juan y los evangelios sinópticos, y este es más o menos el esquema de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Aquí tenemos que el jueves al anochecer nuestro Señor tuvo una última cena y que nuestro Señor come la Pascua con sus discípulos según el calendario galileo o el calendario esenio. ¿Por qué? Porque la cena se comía
el viernes. O sea, la verdadera Pascua era el viernes, no el jueves. ¿Sí? Cuando nuestro Señor está comiendo la Pascua, no era la verdadera Pascua, sino era una cena diferente a la Pascua. Era una precena, digamos, por eso se le dice la última cena y la nueva cena, que es la mesa del Señor o la Santa Cena, como le conocemos hoy. Esa madrugada del jueves, después de comer, el Señor es arrestado. Y esa misma madrugada se lo lleva. Por cierto, aquí estoy hablando, esto no lo he dicho, pero estos son días nuestros, días nuestros. Los judíos cuentan sus días al revés. Empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 5:59 del día siguiente. O a la puesta del sol del día anterior y a la puesta del sol del día siguiente. Pero estos son nuestros días, no días de ellos. Entonces, para nuestro jueves, el Señor come esta cena y esa misma noche y la madrugada del viernes, el Señor es arrestado y es enjuiciado 6 veces. 3 veces por la autoridad judía y 3 veces por la autoridad romana. 2 veces por Pilato y una vez ¿por quién es? Por Herodes. Y esa madrugada el Señor pasa de aquí para allá y lo llevan y lo traen. Está, por cierto, ese juicio que hacen contra el Señor es completamente anti-Torá, anti-ley, porque se pedía que hubiera 2 o 3 testigos y todo eso debía hacerse en la mañana, donde todos pudieran ver o la mayoría pudiera ver. Pero no, lo juzgan en la madrugada para que lo antes posible muera, ¿no? Ese era el propósito. El viernes en la mañana, el juicio contra Pilato y él finalmente lo condena de alguna forma, ¿verdad? Se lava las manos, pero lo termina condenando. Y ese viernes se prepara la Pascua. Ese viernes se prepara la Pascua y se sacrifica. Se sacrifica el cordero para tener la comida. Entonces, el viernes a mediodía, entre mediodía y la tarde, el Señor muere. Muere a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Nuevamente, hay algunas diferencias entre los horarios porque los evangelios sinópticos toman un tipo de horario y Juan toma otro tipo de horario. El viernes al anochecer se acaba la tarde y el Señor es sepultado, es bajado antes que caiga el día y empieza el día de reposo. Entonces, los judíos debían tomar la Pascua el viernes hasta antes del día de reposo y debían descansar. Por eso bajan al Señor antes de la caída del día y lo sepultan, porque ya no podían sepultar. En teoría, ¿no? Eso querían evitarlo el sábado, evitar sepultarlo el sábado. El sábado todo el día está en la tumba, mientras que los guardias están apostados, es decir, puestos en la tumba. Y el domingo al amanecer muy temprano sucede la resurrección, es decir, las mujeres van, lo buscan, no lo encuentran, y la anunciación de los ángeles, y después llegan los dos apóstoles, Pedro y Juan, y entra uno a la tumba y después el otro, y se dan cuenta, ¿no? El otro ángel. Y entonces esa es la cronología, ¿verdad? Espero haber aclarado algunos puntos para muchos, ¿verdad? Que tenemos la incertidumbre o las dudas de por qué Juan y los sinópticos se contradicen. Créanme que no hay solamente una forma de explicar los eventos, hay varias formas de explicar los eventos. Por ejemplo, la existencia de dos calendarios, un calendario de Galileo, un calendario esenio que cuenta los días un poco diferente. Pero básicamente este fue, ¿no? Pensar que la última cena del Señor no era una verdadera Pascua, sino que la verdadera Pascua fue el viernes, el día en que mataron al Señor. Él fue el verdadero Cordero Pascual que fue sacrificado. Por eso no pudieron comer la Pascua en el mero día, porque ese día debía ser sacrificado el Señor. Entonces decimos que al tercer día resucitó, entendiendo cuáles fueron los días que traspasaron. Por cierto, no lo dije, pero no son 72 horas, pero para los judíos 3 días se cumplen solamente si tienen una participación pequeña en ese día. Entonces,
Para mí 3 días es de 1 de la mañana, o perdón, de las 12 de la noche a las 11:59. No, para el judío no es así. Para el judío, si yo ya pasé una parte del día, para mí es el día completo. Es como que si ya lo viví completo. ¿Cuáles son las implicaciones de la resurrección? ¿Qué es lo que realmente implica para nosotros? ¿Qué confirma en nosotros? Primero, confirma la verdad del Evangelio. Si Cristo había dicho que murió y pasó, pues eso es bastante bueno, está muy bien, pero cualquiera puede predecir la muerte, ¿no? Yo puedo predecir que me van a golpear afuera y voy a provocar a alguien y voy a provocar que me mate, voy a provocar que me golpeen, pero eso tiene poco mérito. Lo que tiene verdadero mérito es que haya resucitado, porque nadie puede provocar su resurrección. Así que esto confirma la verdad del Evangelio, que lo que creemos es tan cierto como que Cristo murió y resucitó. En segundo lugar, implica o confirma la aceptación del sacrificio de Cristo. Si yo me hubiera inmolado por ustedes, hermanos, con todas mis buenas intenciones de querer salvarlos, y le digo al Señor, Señor, mátame a mí, yo me doy mi vida por mis hermanos y me entrego a un grupo de delincuentes y me matan. Yo no voy a resucitar. No voy a resucitar porque yo tengo mis propios pecados por los cuales debo pagar. Entonces, no voy a volver a la vida. Mi sacrificio no es aceptado delante del Señor, que es un sacrificio sucio. Y por eso voy a seguir muerto, aunque me inmole. Por eso Sansón, al inmolarse, no volvió a la vida. Pero que él haya vuelto a la vida significa que Dios aceptó su sacrificio, aceptó que pagara por los pecados de otros y le dio vida. ¿Se recuerdan cuál era la condición de la vida de Adán? Adán debía obedecer para vivir, y como desobedeció, murió. Y así somos todos nosotros. La muerte es nuestra confirmación de nuestra desobediencia. La vida de Cristo es la confirmación de su obediencia. Por eso entendemos que si el Señor resucitó, Él puede llegar con firmeza al cielo y presentar su sangre preciosa como intercesión nuestra. Él es un buen sacerdote. Los sacerdotes mueren y mueren, morían y morían y morían. Ese es el argumento de Hebreos, morían y morían porque no podían pagar por sus propios pecados efectivamente. Además, la resurrección de Cristo confirma la victoria sobre la muerte y el pecado. Entonces creemos que la muerte y el pecado pueden ser vencidos. En nuestra experiencia eso no puede darse. Todos pecamos y aunque intentemos pecar, no pecar, vamos a pecar. Y no es que sea pesimista, es que esa es la forma en que nosotros vivimos lamentablemente. Estamos bajo el dominio del pecado. Además, estamos bajo el dominio de la muerte. Nadie se puede enfrentar a la muerte. Nadie puede pelear contra la muerte. La muerte es un estado que nos tiene encadenados. Pero el Señor al resucitar nos confirma que le ganó a la muerte y le ganó al pecado, que los venció, que los sometió y que ellos no tienen dominio sobre él. Y por último, la resurrección de Cristo confirma la esperanza de la resurrección futura. Si Él resucitó y Él dijo que iba a resucitar, también dijo que iba a resucitar a nosotros con Él, y nosotros no tenemos ninguna duda para con esa afirmación. Pero esto vamos a hablar un poquito después, ¿verdad? Ya saben que en el Credo de los Apóstoles hay un apartado que habla de la resurrección de los muertos, y vamos a hablar de nuestra resurrección cuando hablemos de esa línea. Algunas aplicaciones personales. Esta no es una verdad interesante, no son datos curiosos acerca de la muerte de nuestro Señor, que fue viernes, que fue sábado, que fue jueves. Esos ejercicios, por supuesto, hay que hacerlos para entender la magnitud de lo que hizo nuestro Señor, pero tienen fuertes implicaciones en nuestra vida. Además de elevar nuestra mente a los pensamientos del Señor y entender cuál fue el precio que Él pagó, también tiene una forma de verlo nosotros de forma práctica. Él
El primer punto podemos mencionar que fortalece nuestra fe en medio de la aflicción. Cristo venció la muerte. Así que por muchas aflicciones que nosotros tengamos, por muchos problemas, aunque nosotros no encontremos la salida de algo, que el Señor haya vencido la muerte significa que Él puede vencer cualquiera de mis dificultades. Si venció a mi enemigo más grande, ¿cómo no me ayudará en mis aflicciones terrenales? Y aun cuando mis aflicciones terrenales puedan sobrepasarme, eventualmente Cristo tiene una promesa para resucitarme y llevarme a un lugar donde no habrá más llanto ni dolor. Además, nos da consuelo ante la pérdida de seres amados, que los volveremos a ver. Eso también vamos a hablar después, pero esta es nuestra garantía de decir hasta pronto, de decir nos vemos en poco tiempo, en glorificación, sin dolor, sin temor. Además, nos motiva a vivir una nueva vida en santidad. ¿Por qué? Porque vamos hacia un estado de perfección. La resurrección nos confirma que hay un cielo al cual aspirar, al cual debemos buscar todavía. Esto es el argumento también del autor de los Hebreos. Debemos ser santos porque Él es santo. Bueno, eso lo dice Pedro, mejor dicho, pero también él dice, Hebreos dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros sabemos que Cristo aseguró nuestro acceso al Padre y nuestra entrada al cielo, pero nosotros también por esa noticia del Evangelio, también deseamos vivir en santidad. Por su resurrección, deseamos vivir en santidad. Además que nos sustenta una esperanza escatológica. Escatológico significa del futuro. No todo termina en la tumba. Todavía hay una última palabra del Señor. No debemos temer a la muerte porque todavía hay vida después de la muerte. Y nos refuerza el llamado a proclamar a un Salvador vivo. Él es un Dios de vivos y nosotros entonces entendemos que hay una muerte, que el pecado domina sobre una persona, que lo tiene esclavizado y cuando muera será esclavo de la muerte. Pero el único que puede librarlo del pecado y de la muerte es Jesucristo el Salvador. Así entonces su resurrección nos impulsa a evangelizar de mejor forma, compartir el evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación, porque tenemos la garantía de que cualquiera que confíe en Él como su Salvador también le resucitará. Bueno, hermanos, hemos terminado. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario en cuanto a la resurrección de Cristo? Que Él resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿O algún comentario? Bueno, hermanos, espero haber profundizado, ¿verdad? Escarbado, aunque sea la cáscara de la profundidad de la resurrección de entre los muertos al tercer día, de ver cuál es el poder de nuestro Señor, cuál es eh, el destino de nuestro Señor, el cargo que hoy ostenta nuestro Señor debido a su resurrección. Y que así como cambió la vida de sus discípulos, de sus familias, de sus hermanos y de sus más grandes enemigos, pueda cambiar nuestra vida de forma radical. Si ellos estaban atemorizados, si ellos eran incrédulos, si ellos eran sus enemigos e hizo esos cambios en su vida, creo que nosotros estamos en una mejor posición para que Él pueda trabajar de mejor forma en nuestra vida. Solamente debemos entender cuál es la magnitud de la declaración que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Eso es clave para nuestra salvación. Así que si no hay ninguna duda, ningún comentario, vamos a orar.